Con Tomás, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda esta bellísima mesa. ¿Vino con matecito? He venido con matecito. Bendito tú eres. Gracias, sí, realmente. Y le damos la bienvenida a Lucila. Ay, Lucila, tu apellido me vas... Lucila Lestrange. Lestrange, bienvenida. ¿Cómo estás, Lucila? Muy bien, muchas Un gustazo, gracias. historiadora. Geógrafa. Sí. No pasa nada. Geógrafa, pero aparte estudias, estás haciendo cosas. Contanos un poco de vos. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Sí, yo soy profe de geografía. En realidad, ahora saco esto así no molesta. Yo les contaba que más allá de la docencia, hace algunos años me dedico a lo que es la investigación de mitología argentina. ¿Sí? Entonces, en esa búsqueda, ¿no? Armo un podcast, bueno, pandemia en el medio, Claro. ¿no? Que uno siempre se reconvierte en esos momentos. Así que sale un podcast donde yo cuento estas historias que nos contaban siempre nuestros abuelos en las casas, o después de un asado o en un programa, Claro. ¿no? Que, che, un fantasma en tal lado. Y fue como una forma de volver en época de pandemia a esos momentos tan íntimos que teníamos con los nuestros y que un poco se estaba perdiendo. Claro. Y bueno, llevarlo por el podcast y no por un fogón era una forma de acercarlo a las casas. Y después vino como la devolución, ¿no? De la gente, de che, eso que vos contás de la luz mala, a mi abuela le pasó. Claro. Al lobizón lo vio mi tío, qué sé yo, viste esas cosas. Y ahí empezó un ida y vuelta con la gente de entrevistas que, bueno, fue creciendo un montón. Pero para formalizarlo un poco y darle un poco más de marco teórico, porque no dejó de ser más del lado de las ciencias sociales, ponele. Claro. Te comentaba que estoy haciendo una maestría en gestión turística del patrimonio, donde trato justamente de enmarcar esto en las cuestiones culturales, porque es un patrimonio cultural intangible que tenemos. Pero hoy no lo voy a aburrir con eso, les voy a contar historias, Claro. ¿no? Ahora, Dani, esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? De cómo se van construyendo también los pueblos, o cómo esas cuestiones que arrancan a veces chiquititas van pasando de generación en generación y siempre alguien lo vio, alguien Sí, se va escuchó. retroalimentando. Y cómo, claro, ¿viste? Porque aparte necesita de un montón de cosas estructurales para que funcionen, ¿no? Justo ayer estábamos hablando, en realidad todo esto viene a raíz de una columna que armamos ayer de Historia Neuquina sobre el fantasma de Chosmalal, que en 1891 más o menos aterrorizó la ciudad y Olascoaga tuvo que emitir un decreto para que el que ve el para que lo fantasma, disparen. claro, el que Sí. ve un fantasma le pega un tiro. Sí. Y ahí la gente empezó a comentar, bueno, pero está la mujer de blanco, y empezaron a relacionarlo con ese arquetipo. Entonces, bueno, nos pareció interesante también lo que pudieras comentar al respecto sobre estas construcciones, que comparto lo que decís vos, que son culturales. Claro, totalmente. Sí, me parece un tema, bueno, más que interesante. ¿Qué voy a decir yo, no? Vamos a, claro. Ahora, y en esto que es lucha, por ejemplo, a veces, ¿no? Esto de la explicación que necesita, ¿no? El marco teórico, la racionalidad, y esa cosa que por el otro lado también elegimos creer, digamos, porque es como, ¿no? En un punto, y cómo eso también influye en nuestro inconsciente. Tal cual, sí, a veces vamos como sugestionados, ¿no? Y es como la vi, Claro. estaba ahí, Claro. y la estoy buscando. Y en realidad siempre aparece cuando uno menos lo busca. O sea, puedes Claro. ir a la Torre Talero, sacar 20 fotos buscando y no va a aparecer. Y por ahí estás jugando y te disparaste y ahí estaba. O sea, que está. Dicen que, Ahí claro, está. aunque no la vea, está. Incluso está. la misma gente que te lleva a hacer el paseo por la Torre Talero te cuenta que la ha visto, que conoce gente de primera mano que lo ha visto. También lo contábamos ayer. Hay un registro del ejército argentino, porque antes ese predio estaba abandonado y como está lindante el ejército, también lo cuidaba esta Claro. parte del batallón. Entonces hay un registro donde está anotado, donde han visto la dama de blanco en la Torre Talero, y del susto el soldado salió corriendo y Y se se disparó. pegó un tiro en el pie. En el pie. Y está escrito, está registrado. Mirá vos. Es eso, no quería hacer la colimba, dos Claro, cosas. una de dos, podía ser. Hay un cómic, de hecho, hecho así, tipo historieta de esa Ajá. situación. Muy interesante. ¿Sí? Mirá vos. Mirá. Ahora, ¿y cuál es la historia más conocida, o digamos, por excelencia, o la preferida? No sé cómo ponerla, porque hay alguna que trasciende más que otras por Claro. algo, ¿no? ¿Cuál es y por qué? En Argentina, Sí. es que en realidad hay muchas, porque cuando hablamos de estas cosas paranormales, ¿no? Sí. Entra la parte de fantasmas, Claro. la parte de edificios abandonados Sí. / embrujados. Hospitales. Hospitales, psiquiátricos de todo tipo, cementerios. Orfanatos. Viste que en Mar del Plata hay uno que ¿cómo es que se llama? El asilo de un sueño. Sí, ese, que también tiene Sí, todo. ¿no? sí, una historia tremenda. Sí, tremenda. Tiene que ver con momentos históricos muy marcados en nosotros, ¿no? También el tema de la conquista, la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Este avance militar que se hace en Patagonia, con todo lo que pasaba en nuestros pueblos, otros momentos históricos también podemos mencionar,
pero hay como un abanico enorme, incluso hasta las cuestiones ufológicas, que acá en Neuquén tenemos un café ufológico que se dedica a esas investigaciones. Así que hay mucho. Ahora, si me preguntas a mí, capaz que tengo la balanza un poco inclinada, porque es la única que figura en nuestra Constitución Nacional, el lobizón. La única. Tiene que ver con toda una cuestión histórica de por qué llega a que si vos tenés un séptimo hijo varón, puede ser apadrinado por el presidente de la nación, ¿no? Claro, es cierto. Mirá, es verdad. No llegué nunca tanto, ni todo llegaré. tiene un porqué. Pero claro, exactamente. Sí, así que yo diría que esa. ¿Y acá en Neuquén? Y acá la Torre Talero. La Torre Talero es la por excelencia. Ahí en esa vos también estuviste visitando, recorriendo. Sí, estuvimos el año pasado con las Fenómenas, paseando por ahí y viendo la energía que Ahora, que es trasciende. cierto eso de lo de la energía, es impresionante, digamos. Pero vamos a la pero física. En cualquier lado. La energía no muere, se transforma y nosotros somos energía. Dejamos un cuerpo físico que cumplió su ciclo, pero nuestra energía sigue viva. Claro. Simplemente se transforma. Sí. Puede evolucionar y encontrar paso, se puede quedar hasta que cumpla lo que tenga que cumplir. Claro, a mí siempre me queda esa duda, ¿viste? Cuando dice el alma queda dando vueltas hasta que cumpla lo que tenga que cumplir. ¿Cómo a haces veces para que- cumplir lo muerto? Le preguntamos, lo llamamos. ¿Alguien trajo la Ouija? Tengo el péndulo, la iba a traer. No, pero se entiende, o sea, lo que quiero decir es eso de como que siempre queda esa idea o es como en una reencarnación, ponele. ¿Cuál es la Depende de la creencia. Tiene que ver depende mucho con la de eso. creencia. Hay culturas que no creen en la creencia, que Claro. no creen, perdón, en la reencarnación, no Claro. creen, o sea, termina ahí y evolucionan a distintos planos. No creen tampoco en el cielo ni en el infierno, sino es una evolución como de niveles, ¿sí? Y hay otras que sí creen en la reencarnación y en la próxima reencarnación yo vengo como a dar un paso entre el dharma y el karma, sería. Que a veces te dicen, eso te va a dar karma. Bienvenido al karma porque es aprendizaje. Sí, es aquello Claro. que me equivoqué y evoluciono. Y el Dharma me da esa evolución. Pero también tiene que ver con cuestiones religiosas. Entonces hay una mezcla como de todo y hay un cocoliche dando vueltas de si creo, peco, subo, bajo, Claro, ¿qué voy hago? para acá, para allá. O sea, ¿a dónde va mi alma? A donde tenga que ir. Claro. Sí, yo estaba pensando que quizás la mayor influencia que hay sobre esto es la cultura judio-cristiana y como el catolicismo Tal tiene cual. el concepto como del purgatorio, por ejemplo, Claro. donde no, Palo y palo y palo, no siempre. es el alma la que... Pero lo más loco es que eso sale de un libro que es la Divina Comedia. O Claro, sea, ese concepto. ese concepto es mucho más moderno de lo que la gente cree. Y vos decís, ¿de dónde viene el cielo y el infierno? No es que arrancamos desde atrás, o sea, desde el miedo se basa. Y el miedo es Claro. dominación, ¿sí? Sí, y acá dos cosas para sumar a las que dijeron, porque ella Me menciona encanta. la Divina Comedia y de hecho en Buenos Aires está el Palacio Barolo, que es un ¿Qué es? edificio entero de 9 pisos que está dedicado a la Divina Comedia con sus respectivos infiernos, Claro. pasos, todo. El más lindo es el infierno. Lo dejo a tu criterio. Puede ser. Ayer, por ejemplo, la gente nos contaba en diferentes lugares, ponele acá, decían, si supieran las historias del Castro Rendón, ponele, ¿no? De gente que trabaja ahí, y uno entiende que esos lugares particularmente debieran estar como más cargados y demás. ¿Tenemos algunas historias que sean de estos lugares puntuales, digo, más allá de la Torre Talero y demás, que sean así Sí. como... Sí, yo, mira, en la experiencia docente. que era- Obviamente. Me estás preguntando. Ay, a patadas. A mí. Esperá, saco el tomo. Claro. No, sí, hay mucho. De hecho, todos los que sean docentes o que hayan ido a la escuela, Sí. en su historia de escolaridad, seguro escucharon una historia de fantasmas en la escuela. Sí. Todos. A mí me ha pasado como docente que entro al aula un día así como hoy, ¿no? Medio nublado de lluvia. Profe, ¿se escuchó? Que enseguida, en todos lados hay. Pero hay lugares que son emblemáticos, ¿no? Tenemos grandes hoteles abandonados en Argentina como el Edén, el Viena, el Sierra Grande. Bueno, hay muchos que todos tienen historias muy fuertes y que la gente va directamente o incluso vienen de otros países a hacer investigaciones, así como las chicas se acercaron a la Torre Talero, ¿no? Para ver un poco más Claro. que van a estos lugares. Bueno, vieron que ahora en las redes se utiliza mucho eso de que grupos de jóvenes, o a veces no tan jóvenes, van y se quedan en lugares así, empiezan a hacer como una investigación, entonces el ruido, Utilizan que esto, que lo otro. una radiecito que se llama Spirit Box, Claro. que hace un barrido de frecuencia y supuestamente, digo supuestamente porque desde la ignorancia lo estoy diciendo, hace una identificación del espectro radioeléctrico donde en algunas frecuencias hablan estos seres que están por fuera de nuestra Mirá, percepción. mirá. Y se comunican y no sé, hay conversaciones muy locas, algunas muy coherentes y algunas muy tenebrosas. Ahora, Y algunas que ganas de estar ahí.
Y sí. Ajá. Bueno, yo siempre son, viste, como más las que uno conoce, son como que la El péndulo cadena. es la Spirit Box más vieja del mundo. Claro. Porque Mirá en qué la lindo. radiestesia, esta es súper cool. Es muy lindo ese Este es péndulo. muy de Temu. Es muy televisable. Es muy televisable. Es muy televisivo, lindo, es muy Tengo televisivo. un montón de muchos colores porque me encanta. Y el péndulo como íbamos de un tema a otro. Esto, chicos, Estamos así, esto es charla de amigos. Es que el que tenga curiosidad por algo meta, no Dale. esperen, y mientras tanto vamos a ir Ella es el primero que lo saqué del monedero. Claro, viste que uno se Sí, imagina ay, va a la venir cartera de una bruja. en una cajita, viste, toda con energía. ¿Cómo y no con- trajiste tu péndulo? ¿Y cómo no Claro. traje mi péndulo? ¿Cualquier cosa sirve de péndulo? Sí, cualquier cosa. Vale la radiestesia, campos electromagnéticos, arriba, abajo, y buscas distintas frecuencias, que es lo que hace la Spirit Box. En realidad la Spirit Box se utiliza para otro tipo de estudio y para otro tipo de frecuencia y empezó a servir como todo. Un error lleva a una cosa y a otra. Entonces de ahí sacas el nivel de frecuencia y después esto de lo que se dice cuando grabás las psicofonías, que es Ahí va. hermoso. Empiezan a escuchar los audios, cuando se mandan audios entre ustedes, pero en lugares muy tranquilos. Y ponete el audio con auricular y presta atención. Muchas veces hay mensajes de psicofonía en los audios, son hermosos. Qué loco. Sí, a mí me ha pasado en entrevistar en el podcast. Tengo más de 100 entrevistas, pero hay una sola en particular que yo estaba entrevistando a un hombre que es bombero, es policía, y me contaba historias bastante fuertes, ¿no? Y en un momento se escuchaba, ¿vieron el ruido del handy, el pip, pip, la señal? Ujú. Se escuchaba, estábamos hablando y se escuchaba. Entonces en un momento, no es que corto la entrevista, pero le digo, Andrés se llama, digo, Andrés, discúlpame, vos tenés que salir, tenés que hacer algo porque capaz que te Claro, están llamando y yo claro. te estoy entrevistando, seguimos en otro momento. No, ¿por qué? No, porque te estás oliendo de la radio. No, yo estoy en mi casa y la radio está en mi laburo. No, pero... pero, No. pero yo lo estoy escuchando, aparte yo lo estaba escuchando, estábamos hablando por teléfono, no es que... no, y sí, y quedó grabado. Y está, y se escucha clarísimo, no es Sí. que, a ver, me tengo que poner. No, Claro. se escucha. Wow. Lo que Sí. pasa es que no les prestamos atención, ahí fue como muy marcado, como muy notorio. Claro. Pero los planos están todo el tiempo, no es que abrimos un portal y los planos están todo el tiempo cruzándose y marcándose. Muy buenos días. En el grupo Artillería 16 de Zapala se decía que se veía un soldado. Muchos decían que era Carrasco y hoy se cumple un año de Sí. su muerte, justamente mencionando a esto. Bueno, ahí volvemos a decir lo mismo, ¿no? Como a veces también se mezclan un montón de cuestiones y, coinciden o nos llevan, digamos, a algo que también provoca mucho dolor en la sociedad. Claro. Sí. digamos, y ¿no? También pensaba en esta cuestión, volviendo al tema de energías, cómo estas cuestiones metafísicas nos influyen. No sé, justo hablábamos el otro día, antes de empezar uno de tus programas, sobre la energía de algunos lugares. Por ejemplo, Sí. estamos hablando de Cromañón. Entonces Sí. uno va, visita Cromañón de afuera y por lo menos en mi experiencia la sensación de angustia era muy, muy grande que solté un poco el llanto. Y justo recordaba que, por ejemplo, visitando el sótano de la Exesma, donde ocurrían las torturas puntualmente, también habían la sensación de pesadumbre. Claro. Sí. Y uno sale de ahí y dice, che, ¿sabes qué? Sentía como que me pesaban los hombros y la grupalidad con la que lo habíamos hecho el recorrido dice, sí, lo mismo. Tal cual. El estacionamiento del Carrefour. ¿Acá? ¿Mm? Ah, está Claro, acá. Ahí ¿Cuál de ¿Qué para había cuál de- antes del Carrefour? Estaba Casa Tía, ¿no estaba? No, no. Pero antes, de ¿A antes, dónde de antes. estaba ahí? Antes, el edificio original. Ay, no sé. Ay, me mataste, debería saberlo. ¿No lo investigaste? Ay, nos mataste a todos. ¿Podés nos tirarnos el dejaste dato? ahí. ¿Qué había ahí? Chan, chan, chan. Me parece que era, si no me equivoco, o sea, era un terreno militar, ¿Ese de ahí? está. Ah, donde ahí también estaba había, se encontraron en su momento restos. Mira, a mí me habían dicho del Jumbo, que guardias de seguridad contaban varias historias. Le mandamos un beso a la gente de comercial. No nos echen, les pido, por favor. Bueno, Porque nos va a agarrar el fantasma de Sergio y nos va a decir, ¿ustedes nombraron a todos los supermercados de la ciudad? No, Claro. yo no fui. Vamos a Ahora decir la empiezan calle a ir Chaco y todos- Lanín. Aparte, Claro. todo embrujado. Ahora empiezan a ir todos al supermercado con la Spirit Box. Claro. Hermoso. puede ser. Ahí está, no, pero sí, claro, bueno, ahí sí, porque está más cerquita. Está de justo Pero ahí, también atrás estaba la escuelita, funcionaba Claro. ahí Chaco y Lanín, Claro, este señalamiento. exactamente. Ahora yo tengo una consulta, porque si bien en cuestiones metafísicas uno puede elegir medio creer o no, lo que decías vos Sí. que tiene que ver con las creencias,
Pero ahora, ¿por qué culturalmente dentro de nuestros relatos y que después se van agregando a la oficialidad de la historia, por qué es importante sostener estos relatos dentro de nuestra cultura? Me encanta tu pregunta, es muy amplia, pero está buenísima porque justamente abre a la reflexión. Nosotros tenemos que pensar en nuestra historia, que somos, digamos, venimos de un montón de pueblos originarios, particularmente en Argentina, y a eso le tenemos que sumar las distintas migraciones, ¿no? Entonces, siempre dentro de lo que es las enseñanzas y los aprendizajes, sobre todo hacia los más chicos, se cuentan estas historias con objetivos de cuidarlos, de protegerlos, como no sé, no salgas a la hora de la siesta porque, y ahí podemos hacer una larga lista de leyendas. La Caperucita Roja. Bueno, esos son los cuentos de los hermanos Grimm, claro, que eran las leyendas de Alemania, que los hermanos se dedicaron a caminar en las zonas rurales y juntaban estas historias de las abuelas que cuidaban a los niños y contaban esas historias terroríficas, que después Disney no sé por qué agarró las historias más sangrientas para llevarlas al cine, pero bueno. Eso es otro morbo. Buen día, Cintia, dice, ¿dónde está el hiper que mencionaba recién Debo? Dice, estaba el distrito militar número 25. Bueno, habrá que mandan ahí. Ahí, así que tenemos ahí para ver. Soy Andrea, dice por acá Andrea. A ver. Ay, no sé dónde dice que me mandó un mensaje. Está acá arriba. Ahora lo. Porque es muy largo. Bancame un cachito porque primero tengo que ver ahí un poco qué nos estaba mandando. Bueno, sí, todos nos dicen esto, de que había parte del ejército y después que fue un mercado. Ale también nos tira el dato ahí en función a lo que comentabas vos recién. ¿Y el Nahuelito? Preguntan por acá. Uy, hacemos qué manera de abrir pestañas. Esa es otra mitología, claro. Ahí ya pasamos a las criaturas mitológicas. Los que nos escuchan van por acá y dicen, no, pero está bien, puedo engancharlo. Estoy como en el aula. Hoy es magia. Muy bien. Yo les decía, ¿no? Más allá de esto de las enseñanzas hacia los más chicos y qué sé yo, que por eso es importante también, porque lleva gran parte de nuestra impronta cultural, ¿no? Dentro de la oralidad que tenemos en Argentina. Y ahí se suma el tema de las migraciones, donde vamos, no sé, por ejemplo, más hacia el sur. Si uno piensa en un duende, ¿qué se imagina? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué se imagina? Bueno, vos no te puedo preguntar porque vos ya lo viste, pero capaz que ya tenés como tu imagen. ¿De un duende? Un duende, ¿cómo lo imaginas? Yo como los peques, me lo imagino. Yo estaba pensando lo mismo. Me imagino algo así. Bien, gorrito rojo, capaz también, sí, ¿no? Otros, bueno. Sí. Si vamos a los duendes, por así decirlo, seres elementales, le diríamos en realidad, hacia el norte de nuestro país, la cultura guaraní nos habla de el pombero, el yaciyateré, el curupí, y hay un montón, ¿no? Y cuando vamos a las imágenes, por supuesto siempre dibujos, que es como la gente lo vio y lo pueden dibujar, es un morochito retacón, peludo, ¿no? Así, bien morrudito. Y en realidad si vas a la cordillera de los Andes, Bariloche, Bolsón, tenés el duendecito blanquito, cachetas rositas, bonete rojo. Y en Bolsón tenían un duende que era un señor muy chiquitito, sí, que no me acuerdo, falleció, que no debe estar vivo. Sí, falleció hace poco. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí está Colonia Suiza y empezaron con los relatos, ¿no? La gente, los migrantes empezaron a contar sus historias y cómo ellos percibían esos seres elementales, y ahí se traslada en el imaginario. Y además, ¿no? Va esto del Nahuelito, si sumamos la parte de Escocia, está lo del lago Ness, o el Nessie, y empiezan que en esos relieves donde todavía no se hubiera podido registrar con los radares como tenemos ahora, toda debajo de la superficie terrestre, ¿no? Como son esos paisajes kársticos o las cuevas, se hablan de estos lagos que podrían estar interconectados de forma tal que si alguna criatura hubiese evolucionado, ¿no? Un anfibio hubiese evolucionado ahí, podría llegar a tener esas magnitudes y uno no poder captarlo justamente porque tiene la facilidad de moverse y adaptarse en distintos lugares. Y ahí surge lo del Nahuelito, que en realidad, si nos vamos a los mapuches, hablaban del cuero vivo, claro, que es otro. Eso hablábamos ayer. Sí. Así que siempre algo ahí en el agua que no podemos identificar bien puede llegar a tener distintas explicaciones según lo que nosotros conocemos de nuestra propia cultura. Claro, ese es el tema. Entonces ahí está. Chicos, yo me quiero... Perdón, me refui. No, si nosotros nos fuimos... Quedé fascinadísimo igual cómo agarró los dos temas y los cerró en uno. ¿Te das cuenta lo que? Porque no tengo más tiempo. Y mira, ya tengo la productora ya no sabe qué hacer, ya nos mandó mensaje a mí, a vos, a todos nos mandó mensajes.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias ¿Querés por repetir, invitarme. por favor, el número y el Instagram? Porque mucha gente está volviendo a preguntar. 299-6036-787. Más Perfecto. fácil el WhatsApp. Entran a WhatsApp o me escriben y los mando al Instagram, que es IEMANJA en realidad, pero es IM-ANJA-. Espectacular. Ahora seguramente Muy igual mal hecho, en pero un- bueno. En un ratito lo vamos a compartir de todas maneras. Mira, en Las Ovejas, los puesteros, si salían de noche, una mujer se le subía en anca al caballo. Eso lo contaban los mismos puesteros. Mirá, nos iban tirando por ahí más. Y no se silba de noche. Claro. No se silba. ¿No se silba de noche? No. En el campo te pegan un tiro. No. Si no te pasa algo, te mata alguien por la Claro, duda. te mata el campestre, sí, De el puestero golpe. te pega un tiro. De listo. una, tácate. Agradecidísimas, Lucila, también un placer haberte conocido. Muchas gracias. Obviamente que las vamos a volver a invitar Cuando por quieran. separado, juntas, como sea, porque nos quedó un montón de cosas y de preguntas para hacer y no saben la cantidad de gente que está participando. A vos te quedás. Bueno, Porque aparte, trajo matecito, así que espectacular. Y muy rico. Y sí, no, la verdad, y constante, viste que a veces Sí, cuesta, sí, Lu, ¿cómo te encuentran en redes también? Bien, me encuentran El podcast. como @mitosyleyendas.arg. Mira, ya, bien, es ya. el Instagram. Y después en todas las plataformas podcast como Spotify y otras, y canal de YouTube como Mitos y Leyendas Argentinas. Mitos y leyendas todos juntos. Mitos y Sí. leyendas, ahí está. Y Seguir, Lucila fin. Lestrange no es artístico, es lo que tocó, es así el nombre. Es así como, que- pero te queda bien igual. Pero es como Velatis Pero te queda muy Lestrange. bien, ahí está. Bueno, ahora me vas a escribir el tuyo, así lo Dale. pongo también y lo seguimos. Poco marketinero Porque lo mira, tuyo. ahí No, está. perdón, ahí lo hice hace tanto tiempo Ahí ya. le vamos poniendo. Pero bueno, un gusto, chicas, muchísimas Igualmente, gracias. Muchas gracias. Vamos a volver Muchas a hablar gracias. seguramente Bueno. para ir detallando, porque aparte tenemos ahí para ir sumando a aquellas que los Sí, vecinos sí, yo tengan. traje 2 historias para contar que quedaron ahí, así que se las dejo en el suspenso. Y ¿te podés quedar un ratito Como más? ustedes quieran. Ahí está. La dejamos, porque a ella le hicimos Sí, quedar un bloque ya más, está. se tiene que ir volando. Ya tengo que irme. Pausa, nos Gracias. reordenamos y en el próximo bloque vemos. Pero el programa está espectacular. Hasta las 10:30, ya venimos. Radio 7. 97.